puntos, en donde en su proyecto menciona Rayón, en algunos de los puntos importantes de este proyecto, la independencia nacional, una, por supuesto, intolerancia religiosa. ¿Esto qué quiere decir? Que la única religión va a ser la católica apostólica romana, y la soberanía popular. Ojo con este punto señalado por Morelos, el punto número 5 de sus elementos constitucionales. La soberanía popular, pero depositada en Fernando VII y ejercida por el Supremo Congreso Nacional. Esto es fundamental porque vamos a ver que en los sentimientos de la nación va a haber una soberanía popular de acuerdo con Morelos. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? Que esté depositada en Fernando VII implica la negación, en principio, cuando habla sobre soberanía popular, implica la negación del derecho divino de los reyes, pero a renglón seguido se expresa que reside en Fernando VII. Lo que quiere decir esto, que a su vez el pueblo le transmite su soberanía al monarca, ¿no? Una cosa muy extraña que piensa ahí Ignacio López Rayón con este documento. Además de esto, establece Rayón que debe de existir un Congreso Nacional conformado por 5 vocales, nombrados por las representativas de las provincias. También va a hablar sobre una división de poderes, que es fundamental. Va a haber un protector nacional, que está señalado. Aquí tengo esta cosa que es extraordinaria. Una soberanía, que es lo que habíamos comentado, que reside en Fernando VII y su ejercicio en el Congreso. El Congreso estaba conformado por 5 vocales y habría un protector nacional nombrado por los representantes. La división de poderes estaba reglamentada con legislativo, ejecutivo y judicial, y había derechos del hombre, ¿no? ¿Cuáles eran estos derechos del hombre? Bueno, proscripción de la esclavitud, que era uno de los puntos o de las ideas de Miguel Hidalgo y Costilla, con aquel bando famoso de 1810. Habría supuestamente una absoluta libertad de imprenta en puntos puramente científicos y políticos, obviamente nada que tenga que ver con la religión, prohibición de la tortura y la inviolabilidad del domicilio. Estos eran los puntos fundamentales de los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón. Ahora bien, Rayón remite a Morelos estos elementos constitucionales y José María Morelos, en esta reflexiones que hace a los elementos de Rayón con algunas misivas, expresa en noviembre de 1812 que pues ya era tiempo de quitarle la máscara a la independencia, porque ya todos saben la suerte de nuestro Fernando VII. Otra de las misivas que había expresado José María Morelos era con relación al punto número 5, este punto, que la soberanía dimana del pueblo, pero reside en Fernando VII. En esa misiva señala Morelos: Fernando VII es hipotética, entre otras cosas, el monarca. Entonces, ahí Morelos va haciendo su propio pensamiento, vas viendo a lo largo de estas misivas, el estudio de estas misivas, que Morelos empieza a separarse y a pedir la independencia de nuestro país. Bueno, a Rayón pues le corresponde indiscutiblemente el mérito de haber formulado lo que parece constituir la primera base para la organización constitucional de la nación. Los elementos de Rayón no tuvieron mayor trascendencia, nos muestran solamente el interés sobre la materia que tuvieron estos precursores de la independencia. Las desavenencias de la Junta de Zitácuaro, de esta junta que había constituido Rayón, y los éxitos militares de Morelos, desplazaron hacia este último la dirección del movimiento insurgente.
Toca a José María Morelos y Pavón dar cuerpo a esos propósitos a través de un Congreso Constituyente. El 28 de junio de 1813 se da la primera convocatoria para la instalación del Congreso de Chilpancingo. Además de esta primera convocatoria va a haber otras dos convocatorias en agosto y en julio y en agosto van a ser unas circulares y algunos otros documentos en los cuales exhorta a todas las provincias a votar. También el 11 de septiembre de 1813 se expidió un reglamento para la instalación y funcionamiento y atribuciones del Congreso. En este documento, que consta de 59 puntos, Morelos esboza todas las formalidades, reglas y atribuciones del nuevo Congreso. Este documento ha sido poco estudiado, en realidad no se le ha tomado mucho en cuenta a este reglamento, pero me parece, en mi muy personal punto de vista, que los puntos que señala, los 59 puntos que señala aquí Morelos, te explica claramente cuál fue su pensamiento y cuál fue su ideología y qué es lo que quería para nuestro país. En ellos alude en uno de los puntos sobre la soberanía popular. También señalaba que debería de haber representantes de todas las provincias. También Morelos en estos puntos mencionaba que en las elecciones deberían concurrir todos los ciudadanos. Esto quiere decir el sufragio universal. Es el primero que trae a esto del sufragio, de que todos votemos. Morelos asienta a designar diputados suplentes amovibles a discreción. ¿Esto qué quiere decir? Que como no estaban, él sabía, se adelantó, él sabía que no iban a llegar, aunque él hubiera mandado las circulares o estos misivas para que todas las provincias votaran a sus diputados, él sabía que no iban a llegar a Chilpancingo. Por lo tanto, él dice en este reglamento, se van a elegir a diputados suplentes, que van a serla de representantes, como si fueran representantes de todas las provincias. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque en la conformación de este Congreso se dice o se le atribuye a Morelos que él implanta todo el Congreso. No es verdad esto, sino que José María Morelos, a sabiendas de que no iban a llegar todos los sufragios, elige a 3 diputados para que fueran representantes de algunas de las provincias. Aquí la situación está en que este reglamento también señala que se debe de expedir un decreto declaratorio de independencia que posteriormente es lo que iba a hacer el Congreso de Chilpancingo. Esto lo señala en el punto 17. También dice que seguirán los representantes, esto con relación a los vocales de la Junta de Zitácuaro, continuarán en su encargo hasta 4 años. O sea, esto quiere decir que dentro del Congreso de Chilpancingo iban a estar los 3 vocales de la Junta de Zitácuaro, quienes iban a ser Ignacio López Rayón, José Sixto Verduzco y José María Lisiaga, además de los 3 elegidos por él, que era Joaquín Cos, Carlos María Bustamante y Andrés Quintana Roo. Y iba a haber 2 diputados de elección popular. ¿Cuáles eran estos 2 diputados de elección popular? Señor José Murguía y también el señor José Herrera. Aquí la situación es que después de este reglamento, el 14 de septiembre de 1813, se da la apertura del Congreso de Chilpancingo y en él se dio lugar a las más fecundas e intensas reflexiones sobre la organización de la naciente nación mexicana. Morelos hizo que su secretario Juan Nepomuceno Rosáins diera lectura a un escrito que había intitulado Sentimientos de la Nación, en el que consignó los principios políticos y sociales que el nuevo Congreso debería seguir durante sus trabajos de la creación a la Constitución. Dentro de estos
puntos o sentimientos de la nación, porque fueron también llamados 23 puntos dados por Morelos. Los más importantes son independencia nacional, intolerancia religiosa. ¿Esto qué quiere decir? Como ya habíamos señalado con los elementos de Rayón, va a haber, la religión católica será la única igual en los sentimientos de la nación, en los puntos 2, 3 y 4. Va a haber independencia nacional, igual, pero independiente de España. Va a ser muy parecido a los elementos constitucionales. Aquí es donde empieza lo que es el pensamiento de José María Morelos y su separación de los elementos de Rayón. La soberanía va dimana del pueblo, el que solo quiere depositarla en sus representantes. Cosa contraria a los elementos de Rayón, reside en Fernando VII y su ejercicio en el Congreso. ¿Se acuerdan lo que les comenté hace un momento? También va a hablar sobre la división de poderes, estos sentimientos de la nación, va a tener nacionalismo, igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, inviolabilidad del domicilio y, por supuesto, aquella idea de don Miguel Hidalgo, la prohibición de la esclavitud y la tortura. Una vez finalizada la lectura de los sentimientos de la nación, se dio lectura al acta de sesiones de apertura del Congreso, en donde se da a conocer la lista de diputados elegidos, que fueron aquellos que señalé, que son los 3 vocales de la Junta de Zitácuaro, Rayón, Lisiaga y Verduzco, los suplentes, Bustamante, Cos y Andrés Quintana Roo, y 2 diputados de elección popular, que van a ser José Murguía por Oaxaca, que aquí lo curioso es que José Murguía había sido designado para ser el 5º vocal de la Junta de Zitácuaro, pero como ya la Junta de Zitácuaro ya no existía, pues entonces Morelos respetó la elección que se había elegido en Oaxaca el 3 de agosto de 1813. Por eso tenemos a este diputado de elección popular y al otro diputado, que era José de María Herrera por Tecpan, que Tecpan había sido la provincia creada por Morelos el 18 de abril de 1811. Entonces, estos eran los 2 diputados de elección popular, los primeros 2 diputados que tuvimos nosotros aquí en México, se puede decir. Aquí en el Congreso toma de acuerdo con el reglamento, tomó el tratamiento de majestad y sus miembros de excelencia. Tenían un sueldo de 8,000 pesos anuales supuestamente, ¿no? Y la duración, como había mencionado, era de 4 años con una posibilidad de reelegirse. La vida de este Congreso transcurrió en medio de dificultades por establecerse en algún lugar, dado que los acontecimientos bélicos que se estaban presentando en la nación mexicana provocaron un transitar constante que llevaría a que el Congreso sesionara en un sinfín de lugares. Hay una manifestación que da Lisiaga en 1814, en donde señala que incluso tuvieron que sesionar abajo de un árbol. Entonces, para que vean lo importante de este Congreso, que no fue impedimento para que se firmara un documento de tan importante calado como es la Constitución de Apatzingán. ¿Cuáles fueron estos documentos significativos de este Congreso? Pues los sentimientos de la nación, bueno, el reglamento del Congreso, los sentimientos de la nación, que ya señalamos anteriormente, el acta solemne de declaración de independencia de la América Septentrional del 6 de noviembre de 1813 y el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana del 22 de octubre de 1814. Del acta solemne de declaración de independencia tenemos noticias en un texto, en una de las sesiones del 6 de noviembre de 1813, que fue un proyecto que presentó Carlos María de Bustamante. Esto no lo digo yo, sino que está dentro de los documentos, lo pueden ustedes ver en el texto de Ernesto Lemoa Villicaña, ¿no? Morelos y su vida revolucionaria, en la sesión del 6 de noviembre, ahí está señalado que Carlos María Bustamante es el que presenta la propuesta del acta solemne de declaración de independencia.
Dentro de esta acta de independencia podemos señalar que habla sobre la soberanía que corresponde a la nación mexicana y que se encuentra usurpada. También otra propuesta de esta acta es que quedaba rota para siempre jamás la dependencia del trono español. Y la tercera idea que tenemos sobre esta acta, que no es muy larga, que es realmente de una cuartilla, que la nación correspondería a los atributos esenciales de la soberanía. ¿Esto qué quiere decir? Pues dictar leyes constitucionales, hacer la guerra y la paz y mantener las relaciones diplomáticas. Esto era lo que señalaba en términos generales el Acta de Declaración de Independencia. Para el 22 de octubre de 1814 se promulga lo que es el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, firmado por 11 diputados. Esta acta consta de 242 artículos y se divide en dos títulos: Elementos constitucionales, es el nombre tomado de los elementos de Rayón, que está clasificada en 6 capítulos y consta de 41 artículos, y el segundo título por el cual está conformada esta Constitución es la forma de gobierno, clasificada en 22 capítulos y conformada por 201 artículos. Esta forma de gobierno está establecida por la Constitución, es una república democrática central. Esta Constitución de 1814 es donde se expresan los sentimientos de la nueva nación en los distintos aspectos de la vida. Aquí está, de alguna forma, un poco más claro. Esta es la Constitución española, esta es la Constitución de Apatzingán y esta es la Constitución del 24. Estamos en esta. Este documento tiene de notable la idea de soberanía que había trascendido desde los sentimientos de la nación, independencia de México, así como la división de poderes. Por otra parte, se establece un capítulo 5 en donde señala la igualdad, la seguridad, la propiedad y la libertad de los ciudadanos. También señala este documento el derecho de reclamar ante la autoridad los derechos particulares, la presunción de inocencia hasta que no sea declarado culpable, el reconocimiento del derecho de propiedad y la inviolabilidad del domicilio. También un derecho del hombre que señala este documento es la libertad de hablar y de discurrir y de manifestar las opiniones a través de la imprenta. El poder legislativo residía en una cámara, ojo, no era bicameral, no tenía dos, era una cámara, y se le llamó Supremo Congreso, que se renovaría cada 2 años y se formaría por un diputado electo por cada una de las 17 provincias que compone el territorio. Hay un diputado por cada provincia para el Congreso y un elector por parroquia de mayoría relativa o simple. ¿Esto qué quiere decir? Para ser diputado se requería contar con la ciudadanía, tener 30 años, buena reputación, patriotismo y luces no vulgares para desempeñar las augustas funciones de este empleo, cosa que no vemos claro en este momento, ¿verdad? Pero bueno, tenían una duración de 2 años. Del Ejecutivo podemos decir que se le llamó Supremo Gobierno y se componía de 3 individuos. Este es un ejecutivo colegiado designado por el Congreso que se turnarían por cuatrimestres la presidencia y que se elegirían por 3 años. Los 3 individuos tendrían la igualdad de autoridad, rotándose la presidencia y dejando el cargo cada año. Para ser el presidente tenían los requisitos de tener 30 años, ser ciudadano, ejercicio de derechos, los ejercicios de derechos, residente, buena reputación, patriotismo acreditado. El Poder Judicial se componía de un Tribunal Supremo, cuyos magistrados se elegirían por 3 años en el Congreso. También había un tribunal que se llamaba de residencia y este tribunal de residencia también
su antecedente es la Constitución de Cádiz, que es la responsabilidad de tratar de que la autoridad fuera responsable en su encargo. Entonces se le podía exigir a la autoridad qué es lo que hizo y en qué gastó el fondo. Estos fueron los primeros documentos de nuestro primer periodo que habíamos señalado en un principio. Nos tenemos que ir un poco más adelante, para el año 1820, la lucha insurgente no tenía fuerza y solo quedaban los caudillos Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Pedro Asensio de Algeciras en pie de guerra, con pocas fuerzas y pocas expectativas. Agustín de Iturbide elabora un plan similar al de la Profesa, en el cual fundado en el que el rey no había jurado libremente la Constitución. Él señala en el Manifiesto de Leorna, que es un documento que expide ya Iturbide como exiliado el 27 de septiembre de 1823, pues esta justificación de qué es lo que estaba sucediendo en este momento, ¿no? Me voy a tomar la libertad de leerlo. Dice: por todas partes se hacían juntas clandestinas en las que se trataba del sistema de gobierno que debía adoptarse entre los europeos y sus adictos. Unos trabajaban por consolidar la Constitución, esto es la Constitución de Cádiz, que mal obedecida y truncada era preludio de su poca duración. Otros pensaban en reformarla, porque en efecto, tal cual la adaptaban las Cortes de Cádiz, era inadaptable en lo que se llamó Nueva España. Y otros suspiraban por el gobierno absoluto, apoyo de sus empleos y de sus fortunas, que ejercían con despotismo y adquirían monopolios. Las clases privilegiadas y los poderes fomentaban estos partidos. Los americanos deseaban la independencia, pero no estaban de acuerdo con el modo de hacerla, ni el gobierno que deberían de adoptar. Esta es la idea de Iturbide en 27 de septiembre de 1823, ya exiliado, pero se nota que pues él se adhiere a estos líderes que había señalado Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Pedro Asensio de Algeciras, para formular un plan de independencia que sería sancionado en Iguala los días 1 y 2 de marzo de 1821. Ante el hecho consumado, cuando llega el nuevo capitán general y adelantado en sustitución del virrey Apodaca, Juan O'Donoghue, a la Nueva España el 30 de julio, se vio obligado a aceptar la independencia de la América mexicana. Se celebran los tratados de Córdoba el 24 de agosto y con ellos tenemos unos puntos fundamentales que son la independencia de la Nueva España, intolerancia religiosa, un gobierno monárquico moderado y constitucional, llamamiento a Fernando VII otra vez, en su defecto algún descendiente, gobierno provisional, tanto se reunían en las Cortes, y provisión de una constitución para el imperio mexicano, respeto a las personas y a las propiedades y la conservación de los fueros, y por supuesto la convocatoria a Cortes Constituyentes. El 28 de septiembre de 1821 se leyó el Acta de Independencia por la Junta Provisional Gobernativa, integrada por 38 personas, y después se procedió a nombrar la regencia, integrada por Iturbide como presidente, obviamente O'Donoghue, que O'Donoghue al final no llega, muere al poco tiempo, y es electo en su lugar, me parece que el obispo Joaquín Pérez. También está un tiempo muy corto dentro de la regencia, y es elegido o sustituido por Miguel Guridi y Alcocer, antiguo diputado de las Cortes de Cádiz. También la conformaban esta regencia Manuel de Bárcena y José Isidro Yáñez. Para el 17 de noviembre de 1821 la Junta convoca a elecciones siguiendo las líneas de la Constitución de 1812. En lugar de juntas electorales funcionarían los ayuntamientos. Para el 29 de diciembre de 1821 el pueblo elegiría a los primeros electores y terminaría su intervención electoral.
Los electores elegirían a los ayuntamientos, cada ayuntamiento elegiría a un nuevo elector de partido, y estos electores de partido con el ayuntamiento de la cabecera designarían al elector de provincia, y reunidos los electores de provincia con el ayuntamiento de la capital designarían a los diputados de la provincia, que enviarían como representantes a la nación. Este es el proceso para elegir a un diputado para que fuera representante de su provincia. Entonces, solamente ahí se acota un poco lo que había señalado Morelos, de que todos podían votar por sus diputados. Los representantes electos deberían estar en la capital el 13 de febrero del año del 22, y para el 24 de febrero de 1822 el primer Congreso Constituyente se instala bajo la presidencia de José Hipólito. También el vicepresidente iba a ser Sánchez Tagle y los secretarios Manuel Argüelles y Carlos María Bustamante. Desde el inicio de este Congreso iba a haber algunas dificultades, por supuesto, con Iturbide, porque es aquí donde empieza y surge el conflicto del republicanismo y monarquismo, los que manifestaban que con unas similitudes a la vez que profundas diferencias. Así podemos apreciar que por una parte estaba la liberal y republicana Constitución de Apatzingán, y por otra se asoma el Plan de Iguala, que propone un gobierno constitucional pero monárquico. Fue ahí donde aparecen las propuestas de llamar a un integrante de la familia reinante de España para gobernar la América mexicana. Recuérdense el proyecto presentado a Agustín de Iturbide por Guadalupe Victoria, que proponía que se designara un emperador, a un oficial criollo soltero, y se le desposara con una india noble para simbolizar la participación de la antigua nobleza indígena en el imperio. Esto es lo que se señalaba en ese momento. Surgen estos, como había comentado, estos primeros embates entre el Congreso y el regente Iturbide. Había problemas económicos porque no se le pagaba la tropa. También esto fue una serie de acusaciones cruzadas entre los dos poderes, y Iturbide insistía en pagarle la tropa mientras se resistía a aplicar otras medidas económicas decretadas por el legislativo. La relación entre ambos poderes no eran buenas. Las discusiones sobre esta formación de las milicias y el sistema hacendario no iban a llevar a buen puerto, ¿no? Cuando Iturbide es proclamado como emperador al cargo por 67 votos de los 87 diputados en esa sesión el 25 de mayo, pues uno de los votos fue hecho por Valentín Gómez Farías, aquel diputado liberal, ¿no?, que condicionó su voto. Dice: señor, este voto que suscriben conmigo otros señores diputados y que es el general de nuestras provincias, lo damos con la precisa e indispensable condición de que nuestro generalísimo almirante Iturbide sea de obligar en el juramento que preste a obedecer la Constitución, leyes y órdenes y decretos que emanaran del soberano Congreso mexicano, cosa que Iturbide no iba a estar totalmente de acuerdo en este sentido, ¿no? Pero bueno, al final lo proclamaron emperador. Siguen las dificultades y culminan el 31 de octubre de 1822 con la desintegración del Congreso, para dar paso a la Junta Nacional de Instituyente, que sería el organismo encargado de elaborar el reglamento provisional del imperio. Esta junta iba a estar conformada desde el 2 de noviembre de 1822 y estaba compuesta por 47 individuos. Del reglamento provisional político del Imperio Mexicano, promulgado el 10 de enero de 1823, se conforma por 100 artículos y está dividido en secciones. Obviamente el artículo principal, o de los primeros artículos, iba a ser la intolerancia religiosa. El artículo 5 hablaba sobre la nación mexicana era libre, independiente y soberana en forma de gobierno,
la forma de gobierno era una monarquía constitucional representativa y hereditaria con el nombre de Imperio Mexicano. Otros artículos hablaban sobre derechos de libertad, inviolabilidad de la propiedad y seguridad e igualdad. Ante esto, Antonio López de Santana, quien fue despojado del mando político militar de Veracruz, se levantó ahí mismo el 2 de diciembre de 1822 y se unió a Guadalupe Victoria para lanzar el Plan de Casamata el 1 de febrero de 1823. Este plan no se dio para desconocer a Iturbide, sino para apoyar la libertad del Congreso, o sea, restablecer al Congreso Constituyente que había sido sustituido por esta Junta. Cuando Iturbide cae, el Congreso dio la pauta a seguir en el entendimiento de la historia de México, ¿no? El Congreso se negó a aceptar la abdicación de Iturbide y decretó, en cambio, la nulidad de su coronación como acto logrado con violencia. Para el 23 de marzo de 1823, el primer Congreso Constituyente había nombrado a un triunvirato conformado por Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Celestino Negrete. Este Congreso iba a ser el primer Congreso del México independiente. Sería el segundo en línea, porque el primero es el Congreso de Chilpancingo, ¿no? O el Congreso de la Nava, como quieran llamarlo. Este sería el segundo Congreso, pero el primero como México independiente. Se da una convocatoria de este primer Congreso Constituyente, que lo único que haría es volverse un Congreso ordinario y convocar a un nuevo Congreso Constituyente. Esta convocatoria se da el 17 de junio de 1823. El 23 de junio el gobierno publicó el bando de convocatoria y las elecciones se llevaron a cabo el día 3, 17 de agosto y el 16 de septiembre de 1823. Este Congreso quedó instalado, que sería el segundo del México independiente, el día 30 de octubre de 1823. Dicho Congreso inicia su trabajo con 4 juntas preparatorias y para el día 5 de noviembre de 1823 inauguraría sus sesiones. 2 son los documentos que surgen de este Congreso Constituyente. El primero es el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, que la discusión de este documento es del 3 de diciembre del 23 al 31 de enero del 24, y el segundo documento sería la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, que veremos posteriormente. Aquí podemos ver en la pantalla las diferencias entre las 3 constituciones que rigieron en México: la Constitución de Cádiz, la Constitución de Apatzingán y la Constitución de 1824. En la de Cádiz tenemos una monarquía, en la de Apatzingán una república democrática central y en la de 24 una república representativa popular y federal. El sujeto de la soberanía en la de Cádiz es la nación, en la de Apatzingán es el pueblo y en la de 24 volvemos a la nación. La estructura es unicameral en la de Cádiz, unicameral en la de Apatzingán, bicameral, diputados y senadores como la Constitución norteamericana. La relación entre los poderes, se reconoce la separación de poderes, aquí también se reconoce la separación de poderes y también en la de 24. Para su reforma es rígida en las 3 constituciones. El sufragio en la Constitución de Apatzingán en la Constitución de Cádiz es universal, solo el masculino, y directo. En la Constitución de Apatzingán es universal y en la Constitución del 24 es un voto indirecto para la elección de diputados federales. Las libertades en la Constitución de Cádiz es amplias, en la Constitución de Apatzingán son limitadas y también en la Constitución del 24. La vigencia lo pueden ver ahí, la Constitución de Cádiz es de 1812 a 1814, después vuelve a tener vigencia en 1820 a 1823, y la Constitución de Apatzingán, este es más o menos el periodo que se plantea, y este es de la Constitución del 24.
Los artículos que conforman cada una de las constituciones son 384 artículos de la de Cádiz, 242 de Apatzingán y 171 artículos la del 24, para que vean un poco la extensión de cada una de las constituciones. Esto es, bueno, vamos a ver, me parece que aquí. Esta es una especie de cuadro comparado de la Constitución del 24 y la Constitución de Apatzingán, ¿no? Ustedes lo pueden ver en este cuadro comparado, donde dice el preámbulo, por supuesto, en nombre de Dios y en representación de sus comitentes, les pide el Congreso. Esta es la Constitución del 24, y la Constitución de Apatzingán nos señala este preámbulo, ¿no? La estructura es de 171 artículos, como habíamos mencionado, la de 24, y 242 la de Apatzingán. Se divide en 2 títulos y en esta se divide en 7 títulos, ¿no? La soberanía en la Constitución del 24 es una soberanía exterior, ¿no? Y igual que la Constitución del 24. Así sucesivamente pueden ustedes ver las diferencias y las cosas que se encuentran de manera muy parecida en cada una de las constituciones. Del primer documento, que es el Acta Constitutiva de la Federación, que es fundamental para nosotros, podemos decir que fue presentado como proyecto de constitución por un diputado llamado Ramos Arizpe, que había sido diputado en las Cortes de Cádiz, el 20 de noviembre de 1823. Con el nombre, este proyecto fue presentado con el nombre de Acta Constitutiva de la Nación Mexicana y estaba compuesta por 40 artículos. Este proyecto fue aprobado en términos generales en su totalidad. Se redujo a 36 artículos y se dividió en 9 apartados. De ellos se puede señalar brevemente que se establece que la nación mexicana es libre e independiente de España, que la soberanía reside en la nación y que, por supuesto, la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica apostólica romana, intolerancia religiosa nuevamente. La forma de gobierno es una república representativa popular federal y señala que los estados son independientes, libres y soberanos, en lo que exclusivamente toca a la administración y el gobierno interior. También contempla algunos derechos fundamentales como la libertad de imprenta, prohibición de la ley retroactiva y una justicia expedita. Habla sobre la división de poderes, entre otras cosas. Nosotros creemos que el Acta Constitutiva de la Federación fue el primer documento que estableció la primera disposición constituyente de los mexicanos y en ella aparecieron por vez primera los estados. Por eso lo valioso de este documento, ya que tiene contenidas las bases principales de la organización del Estado mexicano. De la estructura de la Constitución del 4 de octubre de 1824, que consta de 171 artículos, pues señalamos que se encuentra, el sistema de gobierno es una república igual representativa popular federal y hay una división de poderes, no tiene un catálogo de derechos del hombre, que es extraño para esta época. La división de poderes está el Ejecutivo, que es representado por un presidente y un vicepresidente con una duración de 4 años. Aquí la situación está en que los dos funcionarios, tanto el presidente como el vicepresidente, eran distintos en sus posturas políticas, ya que la presidencia la ocuparía el que obtuviera mayor número de votos y el segundo lugar sería el vicepresidente. Una similitud con la Constitución norteamericana de 1787, ya que para elegir las fórmulas para presidente y vicepresidente, bueno, pues se elegían a 2 personas y si esas 2 personas, el que fuera al primer lugar sería el presidente y el segundo el vicepresidente. Aquí la situación está en que se copia este primer intento de Constitución de Norteamérica de 1787, pero
Para 1804, los norteamericanos, con la enmienda número 12, habían reformado esta fórmula de elección del presidente y vicepresidente. Dado caso, fue porque Thomas Jefferson, el candidato presidencial, quedó en igual circunstancias, con un igual número de votos con Aaron Burr. Por eso se reformó la Constitución norteamericana, y entonces ahora actualmente la conocemos con estas fórmulas de los dos son del mismo partido, ¿no? Y entonces en México, en 1824, pues se elegía al presidente y al vicepresidente, tenías al enemigo en casa, en pocas palabras, ¿no? Entonces era un poco absurdo, porque al final de cuentas pues fueron los que dieron los golpes de Estado posteriormente, ¿no? El único, me parece, que fue que duró esos 4 años sin tener un golpe de Estado de esa magnitud fue el primer presidente, que fue Guadalupe Victoria. El legislativo estaba dividido en un Congreso bicameral, las cámaras eran de diputados y senadores, siguiendo también esta fórmula norteamericana, y tenían amplias facultades, ¿no? Por cada 80,000 personas se nombraría un diputado, y cada entidad tendría a un senador. Los diputados eran electos por el pueblo cada 2 años, y los senadores eran electos por legislaturas locales por 4 años. Había también un poder judicial contemplado por la Suprema Corte de Justicia, y con un complejo sistema de tribunal de justicia. Lo integraban 11 ministros y un fiscal. El fiscal, la figura del fiscal, es una figura que también se toma de la Constitución se toma del Consejo Real de Castilla, en el cual tenían a un fiscal dentro del Consejo que era supuestamente protector, ¿no? Y que redactaba las leyes. Entonces se va construyendo nuestra Constitución de alguna forma tomando ideas de otras constituciones, ¿no? También se establece en la Constitución del 24 la libertad de imprenta y pensamiento, intolerancia religiosa, el ejército y el clero conservaban sus fueros y privilegios, y la federación, bajo el nombre del Estados Unidos Mexicanos, quedaba integrada por 19 estados. Cada uno de los estados era libre y soberano en lo que respecta a su administración y el gobierno del interior. Además de los estados, también existían 4 territorios que iban a ser Alta California, Baja California, Colima y Santa Fe de Nuevo México. El 20 de noviembre de 1824 se creó el Distrito Federal, que sería el lugar donde se establecerían los poderes federales, que actualmente lo podemos notar la trascendencia de esto. En un cuadro comparativo podemos señalar, me gustaría que vieran esto, que es 3 constituciones de donde se toma la gran mayoría de las ideas. Son la Constitución de Cádiz de 1812, y la Constitución de 1787 de Estados Unidos, ¿no? Por supuesto que el preámbulo es en el nombre de Dios y representación de igual que la Constitución de Cádiz, en nombre de Dios la expiden las Cortes, ¿no? Es muy semejante este preámbulo. Estados Unidos, por supuesto, dice, la expide el pueblo de los Estados Unidos, ¿no? La estructura son 171 artículos, es muy extensa la Constitución de Cádiz con 384 artículos, y la Constitución norteamericana tiene 7 artículos, cada artículo dividido en secciones y cada sección en números, con un total de 66 números, ¿no? La soberanía, como ya comentaba, es, independiente de España y de cualquier otra nación. Tiene una soberanía interior, reside en la nación, que puede establecerse la forma de gobierno que parezca más conveniente. Esto lo señala los artículos del Acta Constitutiva de la Federación, y de la Constitución de Cádiz tienen exterior igual, ¿no? Pero
solamente es igual que la mexicana, pero bueno, con esta situación de que no hablaban de la independencia de España, ¿no? Igual, con excepción de que establezca la forma de gobierno que se le parezca más conveniente. Aquí en la división de poderes tenemos el poder supremo de la Federación, se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y en la Constitución de Cádiz tenemos que la potestad de hacer leyes reside en las Cortes con el rey, ¿no? Aquí la religión, por supuesto, siguiendo la Constitución de Cádiz, es igualito el artículo 12 que el artículo 4 de la Constitución del 24, ¿no? La Constitución norteamericana, el Congreso no hará ley respecto al establecimiento de religión ni prohibiendo el libre ejercicio de esta. El poder legislativo es bicameral, la Constitución del 24, y la Constitución de Estados Unidos es bicameral, igual en la Constitución mexicana, lo mismo, el mismo texto. En la Constitución de Cádiz habla de una sola Cámara. El sistema electoral, bueno, tenemos algunas similitudes también, si pueden ustedes notarlo, y requisitos para ser diputados: 25 años, originarios del Estado, vecino con 2 años de residencia, ciudadano extranjero, siempre. Senadores, 30 años, aquí tenemos diputados 25 años, senadores 30 años, ¿no? Un poco semejante a la Constitución norteamericana. Periodo de sesiones, un solo periodo, igual uno comenzado, ¿no? Sin tener un fin en la Constitución norteamericana, en la Constitución de México sí. El quórum se integra por más de la mitad de los individuos de las cámaras, igual a la mexicana, igual en la Constitución norteamericana. La votación por mayoría absoluta de los presentes, excepto en caso de veto, las 2/3, ¿no? Por mayoría absoluta en un caso de veto, igual que la Constitución de Cádiz. Pueden ustedes notar la gran similitud de de estas 3 constituciones. La duración, por ejemplo, el Poder Ejecutivo es un presidente y un vicepresidente. En la Constitución de Cádiz es el rey, en la Constitución norteamericana presidente y vicepresidente, ¿no? Gran similitud en esta parte del Poder Ejecutivo con la Constitución norteamericana. Aquí es lo que les comentaba de la elección del vicepresidente, que había sido reformado en 1803 en Estados Unidos. La duración era 4 años, igual la Constitución norteamericana que la mexicana, ¿no? El Poder Judicial reside en la Corte Suprema, el Supremo Tribunal de Justicia, y igual aquí, ¿no? Se llama incluso Corte Suprema. Tenemos también algunos derechos fundamentales, como estos son la Constitución del 24, y estas son la Constitución de Cádiz, y estos la Constitución norteamericana. Esta es la comparación entre la Constitución del 24 y la Constitución del 14. Pueden ver las diferencias, aquí hay un poco más de diferencias entre cada una de las constituciones, porque la Constitución del 14 sí toma en gran mayoría muchos datos de la Constitución de Cádiz, ¿no? Pueden ver cómo se reforma la Constitución en cada una de las constituciones, ¿no? Los derechos fundamentales y los derechos del hombre, ¿no? Estaban señalados aquí. Podemos señalar que, bueno, el constituyente del 24 tomó aspectos generales de fuentes extranjeras, como hemos visto, también un gran influjo de las constituciones de de Cádiz y la norteamericana, ¿no? En mayor medida. De los textos mexicanos, como hemos dicho y como hemos recorrido durante toda esta exposición, pues se toman cosas incluso desde los elementos de rayón, del reglamento de instalación del Congreso, de los sentimientos de la nación, de la Constitución de Apatzingán, algunos del Plan de Iguala y de los Tratados de Córdoba, y en menor medida de los reglamentos provisional del Imperio Mexicano. Pero quiero hacer énfasis en estas similitudes con la Constitución de Cádiz, que incluso había diputados que solicitaban que fuera ley ordinaria en México para integrar supletoriamente las lagunas que resultaran de la Constitución de México. Esto no prosperó dentro del Congreso, pero la idea debía
a que muchos artículos de la Constitución gaditana habían sido incorporados a la Constitución mexicana en la formación de la Constitución de 1824. Se siguió la línea gaditana en la elección de los diputados. También hacemos un comparativo de que la Constitución gaditana formó esta estructura jurídica en la que se habría de sustentar la Constitución del 24. En ella, como mencionamos, hallamos grandes semejanzas como la intolerancia religiosa, como todas las reglas electorales en mayor medida. También podemos señalar el artículo 46, que suprime la transmisibilidad de la pena de la infamia, igual que el 305 de la Constitución de Cádiz. El 147 prohíbe la pena de confiscación de bienes, igual que el 304 de Cádiz. El 148 prohíbe los juicios, la pena la prohibición de los juicios por tribunal delegado, como el 247. Era absolutamente natural que esta profunda influencia gaitana se diera en las leyes mexicanas, debido a que 20 diputados no hispanos elegidos participaron en las Cortes entre 1810 y 1813. 3 de ellos fueron miembros del Congreso Constituyente del 24, como José Miguel Gordoa, José Miguel Guridi y Alcocer y José Miguel Ramos Arizpe. Se tiene que hacer mención que la Constitución del 24, como señalamos, también estaba inspirada en algunas de sus partes en las constituciones de Estados Unidos de Norteamérica. En tanto a la división de poderes, la cuestión del Ejecutivo y el vicepresidente, el Poder Judicial y las amplias facultades que limitaban al Ejecutivo. Con esto podemos señalar que la Constitución de 1824 es un documento fundamental para todos los mexicanos, porque aún tenemos muchas de las propuestas que se señalan en la Constitución del 24. Muchísimas gracias a todos ustedes por esto y por darme la oportunidad de ofrecerles esta intervención.